Hola muchachos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola Arani, buenos días. Buenos días, Buen día, profe. Carlos, Buenos días, profesor. Alfonso, buenos días. Juan Pablo, Michael, Diana, muy buenos días para todos. Bueno, y vamos a dar inicio de una vez a la clase porque esta es una clase un poco larga y pues ya el tiempo apremia. Entonces, permítanme por favor, voy a buscar las diapositivas para que iniciemos de una vez. Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Claro, cuéntame. Lo que pasa es que cuando vi el mensaje en el grupo sobre el trabajo, como lo leí rápido, pensé que había plazo hasta el 11, ya la semana No, 11. no, Quería saber si yo les hay dije que posibilidad. yo les dije que en la semana 11 No, estaba sí, habilitado el fue un trabajo. error mío. Yo quería saber si de pronto hay posibilidad de ampliar el plazo hasta hoy a medianoche. Bueno, pero la idea Vale, era que hubieran hecho el muchas trabajo gracias. antes de esta clase, para que llegaran preparados a la clase. Aclaro eso, ¿no? Ese era el objetivo. Bueno, muy bien. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Perdi, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, pues triste pero bien, que tenemos una noticia de Turquía como por el terremoto. Sí, sí, Ferdi. ¿Tú tienes familia allá? No, profe, ese fue en Izmirna, es que mi familia vive en Capadocia, o sea, Capadocia queda centro de Turquía, Izmirna queda este de Turquía, hacia Georgia. Ya, ya. Gracias a Dios no le pasó nada a tu familia. Sí, profe, gracias a Dios. Pero fue terrible. Sí, ¿con qué intensidad fue? Ese es 6.8 dicen, profe. ¿Cuánto, perdón? 6.8. Claro, claro Sí, que fue muy fuerte. sí, profe. Es que no sé cómo se dice el terremoto que sigue, profe. Después de, o sea, 6.8 ya fue el terremoto. Después pasó como 200 terremotos detrás de ese. Ah, sí, después se queda moviendo la tierra, es verdad. Ah, sí, sí. Se ¿Cuántos movió como muertos van 200 hasta veces. ahorita? ¿Cómo? ¿Cuántos muertos van hasta ahora? Pues hasta ahora dicen que 80. 20 ¿80? edificios, sí, 20 edificios se dañaron, o sea, se cayeron. Lo siento mucho, Ferdi. Sí, profe. Bienvenido a la clase. Gracias, profe. Esa fue mi noticia. Bueno, Ferdi, de una, Gracias. ahorita te asigno tus décimas, claro que sí. Listo, profe, Gracias. gracias. Bueno, vamos hoy a dar inicio a la clase. Vamos a hablar precisamente sobre todo ese concepto de seguridad multidimensional que hace parte precisamente del contexto global. Entonces, permítanme, por favor, ya comparto acá. Porfa, me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, entonces, como ustedes pudieron encontrar en la lectura, digamos que en este momento se habla del concepto de seguridad humana como un nuevo concepto acuñado en el año 2002 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y se habla de seguridad humana porque digamos que ya la seguridad dejó de estar
en vilo por las amenazas tradicionales, las cuales por supuesto todavía persisten, y ahora se le suman nuevas causas o nuevas amenazas a la seguridad de los países, y a esto es a lo que le ha denominado los autores de la lectura que les dejé, nuevas amenazas. Entonces, digamos que los estados todavía son muy susceptibles a este tipo de amenazas tradicionales. ¿Qué tipo de amenazas? En primer lugar, las intervenciones militares. Recordemos que las intervenciones militares se han entendido a lo largo de la historia como esa intervención armada que hace una potencia mundial a otro país por dos razones, o porque ese país está sumido en una dictadura, o porque en ese país hay recursos geoestratégicamente muy relevantes para la potencia que pueden afianzar su poderío económico. De tal manera que, digamos, esta es una amenaza que aún persiste, pero que de todos modos ya se ha visto muy limitada por todo el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos principios fundantes que Naciones Unidas ha venido defendiendo en la Asamblea General frente a los derechos, a la soberanía, a respetar la soberanía de otros países, a tratar de preservar entonces la autodeterminación de los pueblos y sus propios gobiernos. Y todo este discurso ha hecho que se limite un poco el tema de las intervenciones militares, sobre todo por parte de las potencias, pero no deja de ser una amenaza a la seguridad internacional. La otra amenaza tradicional que aún persiste son los conflictos territoriales, y nosotros lo estamos viviendo. Esos conflictos territoriales que se dan también porque la zona o el territorio en disputa se caracteriza por su riqueza, por cierta riqueza económica, por cierta riqueza ambiental, y pues hace precisamente que los países se peleen por gobernar ese territorio. Nosotros lo estamos viviendo en este momento con Nicaragua, por la soberanía de ciertos cayos, islotes y zona económica exclusiva de San Andrés y Providencia. Y aquí, muchachos, precisamente aquí, un estudiante hizo una muy buena reseña sobre las fases que hemos vivido durante ese conflicto territorial con Nicaragua por las islas, islotes, cayos de San Andrés y Providencia. Quiero que veamos en 7 minutos ese video para que ustedes entiendan la magnitud de ese conflicto territorial. Permítanme, por favor. Colombia-Nicaragua, un conflicto de algo más de 3 décadas. La frontera marítima entre los dos países fue acordada en un tratado de 1928, pero este fue roto unilateralmente por Managua en 1980. El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al gobierno de Managua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana.
Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La junta sandinista que gobernaba en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país. Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y por lo tanto violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento, presentó su apelación ante la Corte. En 2007 se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar el asunto. El 20 de julio, con un desfile militar celebrado por el presidente colombiano en San Andrés con motivo del Día de la Independencia, elevó la tensión en su punto máximo. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega lo consideró una provocación. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones. La Corte remarcó que la soberanía de las islas era colombiana, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. Durante 2008 y 2009, ambos países presentaron sus memorias y sus contramemorias sobre el litigio marítimo ante la Corte de La Haya. Finalmente, en 2011, fue dedicado a las últimas audiencias. La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por una supuesta violación de las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por ese tribunal en 2012. Nicaragua y Colombia mantienen un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y unos cayos cercanos, que se encuentran a 140 millas de la costa del primero y a 480 del segundo, y por sus fronteras marítimas. Así es que presentaremos una cronología de los hechos más relevantes en este conflicto. Noviembre de 1803. Una cédula real española otorga el archipiélago en conflicto a Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. 24 de marzo de 1928. El Tratado de Bárcenas Meneses Esguerra otorga la soberanía colombiana sobre el archipiélago en conflicto, tras el reclamo de Nicaragua desde comienzos del siglo. En 1930, ambos estados firman un protocolo adicional del tratado en el que delimitaban las fronteras en el meridiano 82. El 4 de febrero de 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua promulga una ley en la que considera nulo el tratado y que el archipiélago era parte de su territorio. El 6 de diciembre de 2001, el gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán presenta una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que se redefinieran las fronteras marítimas en el Mar Caribe y le reconocieran el territorio del archipiélago en conflicto. En julio del año 2003, Colombia presenta unas objeciones preliminares en las que pone en duda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declara competente en una sentencia preliminar en el asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la soberanía territorial por estar ya establecido en el Tratado de 1928. Es decir, confirma la soberanía colombiana sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero deja pendiente un fallo sobre las fronteras marítimas y los cayos. El 11 de noviembre de 2008, Colombia presenta su memoria sobre el caso de la Corte Internacional de Justicia. Y el 19 de noviembre de 2012, en un fallo inapelable, la Corte Internacional de Justicia concede a Colombia la soberanía sobre los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y redefine la frontera marítima en la que Nicaragua gana espacio en el Caribe, al disponer de unos 75.000 kilómetros cuadrados adicionales de mar. El 28 de noviembre de 2012, Colombia, disconforme con el fallo, retira el Pacto de Bogotá de 1948 que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presenta a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia para que se declarara el rumbo exacto de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe,
más allá de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012. El 27 de noviembre de 2013, Nicaragua pide amparo a la Corte Internacional de Justicia para que Colombia cumpla con la sentencia del año 2012. El 18 de noviembre de 2015, Colombia reitera que la Corte Internacional de Justicia no dispone de potestad para resolver el conflicto. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia. Tras varios meses de efectuado el fallo por la Corte de La Haya, la situación no ha cambiado mucho. Colombia ha reforzado su presencia naval en el área en disputa y busca vías legales para tratar de revertir los efectos del fallo. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua ha hecho presencia en estas aguas, impidiendo las labores de pesca e industria de compañías pesqueras que no han iniciado los trámites para la objeción de permisos de pesca. Aquellos que ya cuentan con estos permisos realizan sus labores sin mayores problemas. Lo cierto es que la tensión es fuerte y las comunidades que viven en el sector o que su actividad económica depende de ello han quedado en un limbo, por lo que han pedido a sus gobiernos que actúen en debida forma para dar solución a esta problemática, discusión y conflicto que lleva mucho tiempo, pero que cada vez se vuelve más denso e inclusive peligroso si se tiene en cuenta las crisis diplomáticas que esto conlleva. Este es un trabajo realizado Bueno, entonces seguimos todavía en ese litigio internacional. Entiendo que Colombia debe presentar nuevamente sus descargos frente al por qué no se ha cumplido con el fallo de la Corte de La Haya. Pero bueno, esto era como también para que comprendieran un poco a qué se refieren los conflictos territoriales, amenaza en la cual estamos nosotros inmersos hasta la fecha. Luego vienen otro tipo de amenaza tradicional, son los conflictos armados internos, el cual también pues vivimos en carne propia. Recordemos que un conflicto armado es cuando un actor o un grupo alzado al margen de la ley se levanta en armas precisamente contra el Estado por considerar que ese no es el camino para conducir a la sociedad. Digamos que hay unas diferencias ideológicas con el establecimiento y entonces se origina este conflicto armado que termina, por supuesto, vulnerando la seguridad de los países porque ocurren dos fenómenos. El primero, una migración masiva hacia otros países a causa pues del desplazamiento forzado, y las zonas de frontera se vuelven también esos escenarios de conflicto, del conflicto armado interno. Y termina pues esto también poniendo en peligro las relaciones internacionales. Permítame un momentito. Le bajo a esto. Bueno. Y por último, la proliferación de armas. Proliferación de armas, sobre todo pequeñas y ligeras, que caigan en manos de delincuentes. Esto pues dispara no solamente el tráfico de armas, sino dispara la delincuencia organizada en los países y pone en jaque la seguridad de la sociedad. Muy bien. Luego vienen las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas que tienen que ver precisamente con todo este fenómeno globalizador, donde las fronteras se volvieron porosas, como lo habíamos dicho en algún momento, donde nos volvimos ciudadanos globales y donde realmente el intercambio en cualquier tipo de bien o servicio está a un clic. De ahí que entonces surjan nuevas amenazas en el entorno globalizador, siendo la primera de ellas el terrorismo internacional. El terrorismo internacional, por supuesto, se caracteriza porque logra instalar células terroristas en muchos países del mundo, logra tener adeptos, y el discurso para que logre adeptos en
en varias zonas del mundo es precisamente el descontento que expresan con el orden internacional. Definitivamente, pues, expresan ese descontento utilizando, por supuesto, las formas más terribles, más degradantes, más violentas para demostrar su inconformismo con la estructura y la distribución del poder en el sistema internacional. Muestra de ello precisamente fue lo ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos, donde el grupo Al-Qaeda impacta las instituciones más emblemáticas del capitalismo norteamericano. Entonces recordemos las Torres Gemelas, como está en la foto, recordemos una parte del Pentágono de los Estados Unidos, que es el organismo más importante de inteligencia del gobierno norteamericano, e inclusive intentaron también impactar el Capitolio, donde precisamente sesionan el Congreso de la República. Lo que pasa es que los pasajeros que iban en ese avión, ya pues enterados de que había sucedido todo esto, no lo permitieron, y el avión finalmente cae en una zona despejada en Estados Unidos, y por supuesto que allí, si no se matan todos, hay una cantidad de muertos precisamente por el forcejeo que se da entre los pasajeros y los terroristas. Aquí también quiero que veamos un cortometraje de las memorias que dejó este fatídico 11 de septiembre del 2001. La escena es increíble. Estas imágenes, filmadas por reporteros que acompañaban a los bomberos de Nueva York, son las únicas que atestiguan lo que acaba de pasar. Hubo una enorme bola de fuego y una parte de la pared exterior se destruyó totalmente. Es lo único que se podía ver desde fuera. Desde la calle, los neoyorquinos veían un enorme agujero. Probablemente habría unos 10 pisos afectados. En ese momento, para la mayoría de testigos de la escena, se trataba de un accidente como el del Empire State Building. Yo pensé, habrá sido un piloto que no ha sabido llevar bien su avión. Ya está. En cuestión de milésimas de segundo, de golpe todo se encadenó. La fachada se vino abajo y caía por delante de nuestra ventana. Caían trozos de avión y de otras cosas. Y después del choque, y ese ruido terrible, el edificio empezó a moverse, pero muy violentamente. El edificio empezó a oscilar durante bastante tiempo. Fueron entre 1 y 2 minutos. Y había mucho ruido. Y como el acero es un material elástico, hubo un fenómeno de vibración que hizo que la torre oscilara. En la calle, los neoyorquinos asisten impotentes a la catástrofe sin sospechar que otro drama aún más aterrador estaba teniendo lugar en el interior del edificio.
Lo que nadie sabía en ese momento era que el avión, un Boeing 767, había chocado contra la torre a casi 870 kilómetros por hora. Una velocidad suficiente para fragilizar la fachada y, por tanto, la solidez misma del edificio. Los daños provocados en la fachada se debieron a dos factores, la masa y la velocidad. Eso crea energía cinética y es lo que rompe el acero. Las alas golpearon la fachada exterior compuesta por columnas y comenzaron a partirse en 1000 trozos. Así que el acero, el aluminio y todo lo que había dentro entró en el edificio. El avión atravesó literalmente el edificio entre las plantas 93 y 99. El impacto se centró en la fachada. El avión llegó prácticamente horizontal y chocó con el centro de la fachada. Hay que tener en cuenta que, además de la estructura externa, la interna también quedó afectada por el impacto. Las vigas internas fueron seccionadas o fuertemente deformadas y, por tanto, debilitadas por el impacto del avión. La fachada de acero aseguraba por sí sola el 40% de la solidez del edificio y el núcleo central el 60%, pero este también había sido alcanzado. 6 de los 47 pilares del núcleo central fueron seccionados y 3 estaban muy dañados. Bruno Delanchet no era consciente de los riesgos ligados a la propia estructura del World Trade Center. No sabía que su oficina, situada 47 pisos por debajo, estaba directamente amenazada. Yo pensé, bueno, no pasa nada. Seguramente nos prohibirán el acceso a la oficina, pero en 15 días volveremos a coger lo que necesitemos. Cogí mi portátil, lo metí en un cajón y lo cerré con llave pensando, ya volveré. Y me fui. Estas fotos son las pocas imágenes que atestiguan lo que pasó en las escaleras aquel día. 17 minutos después del primer impacto, Bruno Delanchet seguía intentando llegar a la salida por las escaleras cuando todo cambió. ¡Bum! ¡Bum! De nuevo esa doble explosión, terriblemente fuerte. Nuestra torre había sido alcanzada por el segundo avión. El aire estaba lleno de ese polvo sucio, blanco, lleno de escombros. No había humo negro ni llamas, pero escupíamos ese polvo abrasivo. La colisión se produjo entre los pisos 77 y 85. El drama tuvo lugar más abajo que en la primera torre, pero además el avión no chocó contra el edificio de la misma forma. La mayor diferencia es que en la Torre Sur el avión estaba girando, así que cuando chocó estaba inclinado. Por eso llegó cerca de la esquina y destrozó gran parte de la esquina. Uno de los motores estaba cerca del ángulo de la torre y voló a través de la planta porque el espacio estaba vacío. Salió por el otro lado y acabó en la calle, a unas manzanas de allí. Al atravesar la esquina de la torre, el avión no tocó en gran parte el núcleo central, pero sí afectó mucho a todo un lado del edificio y creó un desequilibrio de sustentación. Pese a todo, el World Trade Center parecía resistir a la previsión de catástrofe considerada por los ingenieros. Yo pensé que la torre se iba a caer. Puede parecer extraño, pero de verdad que lo pensé. Me sorprendió que las torres siguieran en pie después de esos enormes impactos y de esas explosiones.
De la gente que estaba situada por encima del impacto en la Torre Sur, solo 4 salieron indemnes. Brian Clark fue uno de ellos. En cuanto a Bruno Delanchet, él consiguió llegar finalmente a la salida de la Torre Norte. Pero había mucha gente atrapada. Y lo que ocurriría después sería fatal. Aunque nadie desde el exterior lo percibía, desde hacía más de 45 minutos en la Torre Sur y 1 hora en la Torre Norte, el World Trade Center estaba siendo víctima de fenómenos físicos invisibles. Cuando un material aumenta de temperatura, tiene tendencia a dilatarse. Así que el volumen aumenta. El suelo comenzó a dilatarse hacia los lados y a presionar la fachada. Así que había una fuerza que empujaba la fachada hacia afuera de las torres. Mientras que unos pisos se dilataban, otros, por el contrario, se contraían. Otros pisos siguieron la tendencia contraria y empujaban hacia el interior. Es el llamado efecto funicular de las cargas. Después, hay un momento ligado al movimiento del suelo en relación con las vigas de la fachada, que hace que el suelo ya no tenga un papel estabilizador. Es decir, dejan de impedir que las vigas se doblen. El calor era aún más destructivo que los aviones. Ahora ya estaban a más de 700 grados. Entre el núcleo y la fachada, los suelos perdían poco a poco rigidez. A medida que el incendio avanzaba, se podía ver cómo se deterioraba la estructura. Se veía cómo las columnas exteriores de la torre empezaban a doblarse. Había una inestabilidad terrible. Poco a poco, bajo el efecto del calor, el acero perdió la totalidad de su capacidad de resistencia. Las vigas ya no podían aguantar la carga de los pisos superiores. La inestabilidad era tal que a las 10:28... La cima se movió un poco y después, boom, 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 planta tras planta. Y en 8 o 10 segundos todo se derrumbó, haciendo un ruido tremendo. Era incomprensible. No tenía ningún sentido. En ese momento, empezaron a ceder varias columnas. Las que estaban en la esquina de la torre. Y de golpe, la torre empezó a doblarse por esa esquina y el resto del edificio empezó a hundirse porque los pisos caían unos encima de los otros, como en un derrumbe en cascada. El derrumbe fue casi como un castillo de naipes. La Torre Sur, la que recibió el choque del segundo avión, acababa de derrumbarse. 1 hora y cuarto después de la colisión del primer avión, la estructura de la Torre Norte, bajo el efecto del gigantesco incendio situado en la zona de impacto, no aguantó. De repente, las 15 últimas plantas se derrumbaron en bloque sobre el resto del edificio. Finalmente, la estructura empezó a perder la capacidad de carga para mantener la torre en pie. Es algo que supera el entendimiento. Medio kilómetro de edificio se derrumba en segundos sin que puedas entender qué ha pasado. Entonces ahí, muchachos, pues lo nefasto que es el terrorismo y más el terrorismo internacional, que es muchísimo más violento, desmedido y que no hay piedad, ¿no? Muy bien. Doc. Señora. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Doc, es que siempre me ha causado curiosidad desde que conocimos este atentado.
bueno, y este acto terrorista, me ha causado curiosidad si estos terroristas utilizan aviones comerciales para cometer, digamos, este atroz. Porque los pilotos igual estrellaron las torres, o sea, igual se estrellaron con las torres, o sea, ellos tenían secuestrados los aviones, pero pues igual ellos sabían que iban a morir. No sé, tenían como la oportunidad de no estrellar los aviones contra las torres, ¿no? Digamos en los documentales que nos han presentado, porque pues uno de los únicos aviones que arrojó, creo que sobrevivientes, fue el que cayó después en el Pentágono, porque no fueron solo esos dos, sino también hubo otro avión después de eso, que cayó en el Pentágono y que intentó pues destrozar. Cuatro aviones, Roxana, porque había uno que iba para el Congreso. Exacto, sí, señora. Pero pues es que yo sí estaba como yo ya era mayor cuando estos atentados, yo estaba como en noveno, ¿sí? De bachillerato. Y pues obviamente después de eso uno, a pesar digamos, pasa eso y uno conforme va transcurriendo la noticia, uno dice, no puede ser peor. O sea, pasó lo de la primer torre, ese día nosotros no sé por qué casualmente salimos temprano y en las noticias se vieron a mediodía. Pasó lo de la primera torre y uno dice, no puede ser peor esto, y pasó lo de la segunda torre y uno dice, ya paren, o sea, esto no puede ser peor, y cuando se empiezan a desplomar, ¿sí? La torre que empezó por la segunda que fue impactada, pues entonces salen muchas preguntas, como igual, por ejemplo, el viaje a la luna, como que esto no fue un ataque, sino todo fue planeado, ¿sí? No sé si usted ha escuchado todas estas teorías, pero lo que yo siempre me he preguntado es por qué los pilotos de los aviones, quienes iban manejando estos aviones comerciales, finalmente estrellan las torres. Es una buena pregunta, Jenny, porque así los tuvieran con armas apuntándoles en... ¿Sabían que iban a morir? Sí, habían podido hacer alguna otra maniobra y sí, tienes toda la razón. A lo mejor que ahí había todo un complot. Sí, uno no sabe. Esa es como la única pregunta que a mí siempre me ha surgido al respecto, porque pues digamos, nosotros somos muy regionalistas, los colombianos somos muy regionalistas y en la región de Antioquia, por ejemplo, son mucho más regionalistas. Pero si hablamos de regionalismo, Estados Unidos tienen un carácter regionalista grandísimo y un compromiso con la patria gigante. Entonces ellos tienen programado en su ser que morir por su patria, morir bajo, sí, como héroes, es algo, mejor dicho, magnífico, es como un logro que se puede alcanzar. Y los pilotos de alguna u otra forma, yo creería que están, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, ellos están también como programados para eso. Entonces, sí me queda la pregunta porque pues digamos, estas personas de Al Qaeda, que son los que se comprobaron, fueron los que llevaron el atentado, no estaban capacitados para maniobrar un avión. Entonces, sí, digamos como que es la única pregunta que me ha surgido al respecto. Muy buena pregunta a propósito. Gracias, muy bien. Bueno, la siguiente amenaza es precisamente la proliferación de armas de destrucción masiva, sobre todo si estas armas llegan a manos de delincuentes, ¿no? Y entonces encontramos que hay distintas clases de armas. En primer lugar tenemos las armas nucleares. Precisamente esas fueron las armas nucleares que se utilizaron en el atentado contra Hiroshima y Nagasaki en 1945, donde, pues, como ustedes bien saben, una sola arma puede destruir una ciudad entera. De hecho, en Nagasaki murieron 70,000 personas. Esto deja unas consecuencias devastadoras en el medio ambiente. Digamos que esteriliza las tierras, daña toda la vegetación, contamina el aire. Y por supuesto, al pasar esto en el medio ambiente externo, la vida humana también corre peligro y se ve expuesta a una serie de enfermedades respiratorias, enfermedades en el sistema óseo, de tal manera, y pues por supuesto, imagínense después de uno vivir
bajo la destrucción de su territorio por un arma nuclear, cómo puede quedar uno emocionalmente, ¿no? Entonces aquí también quiero que vamos es muy corto, un documental que hizo la National Geographic sobre el poder que tiene un arma nuclear, y logran hacerlo precisamente retomando unas imágenes de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima.
Bueno, la devastadora bomba atómica en Hiroshima en 1945 y en Nagasaki también en 1945. Las dos, por supuesto, hacen parte de Japón. En Nagasaki hubo 40.000 muertos. Todo esto después, estábamos precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Luego viene otro tipo de armas de destrucción masiva y es a lo que está asistiendo hoy el mundo, precisamente. Espérenme que ya me enredé aquí. Hola, profe. Aquí, muy bien. Señor, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer un comentario al respecto. Claro. Bueno, voy a hacer un comentario de los 3 temas que ya hemos tocado. Respecto a lo de Nicaragua, si bien recuerdo, nosotros perdimos más de 500 kilómetros con ellos. Sí. Cuando hubo la mayor tensión, si mal no recuerdo, los rusos mandaron un buque a la frontera marítima con Colombia para apoyar a Nicaragua y nos hicieron retroceder. Y a veces Colombia alza pecho diciendo que pues a nosotros, el padrino, nosotros Estados Unidos. Y en ese entonces, bien recuerdo, Estados Unidos nunca apareció para evitar cualquier tipo de conflicto. Y obviamente la armada de nosotros no está a la altura de hacerle frente a los rusos. Y terminamos retrocediendo porque Colombia en ese entonces no quería realmente ceder la frontera. Respecto a lo del tema de las Torres Gemelas, como lo hizo mi compañera el comentario, hay cosas que al día de hoy dejan muchas dudas y que realmente parece que esa es la carta de presentación para que los gringos se metan realmente a esos países de Asia a buscar petróleo. Pero a mí ese tipo de cosas lo que más me causa o más me llama la atención es cómo a medida que va pasando el tiempo y uno va viendo también Séptimo Arte, los malos de las películas son quienes están en contra de Estados Unidos. Hace un tiempo eran los rusos, luego se volvieron los árabes, actualmente son los chinos. Entonces, ellos, digamos, también manipulan mucho los medios y la gente cree, pobrecitos, y les hicieron esto o aquello. Y realmente, ¿qué tantas muertes ha generado Estados Unidos? ¿Y qué tanto mal le ha hecho a otros países? Si bien Estados Unidos es el único país que ha soltado una bomba atómica y ha desaparecido completamente una ciudad. Y bueno, yo creería que en el siglo XXI, aunque ya muchos países tienen la capacidad de producir este tipo de bomba, no creo que sea forma de atacar a otros países, porque es algo que a medida que el hombre se ha vuelto más sensible, que apoya más la parte humanitaria, es algo que generaría un reversazo contra ellos mismos, hablando de todo el mundo, atacaría a alguien que suelte una bomba atómica. Digamos que ahora las nuevas armas van a ser de virus, como lo que está pasando ahora, que pueden desaparecer silenciosamente. Allá iba, Carlos, a las armas biológicas, pero no estamos exentos, para nada. Es una amenaza latente, Carlos, desafortunadamente, porque hay unas ambiciones desmedidas. Inclusive, esto del 11 de septiembre se dice que es un conflicto individual entre la familia Bush y la familia de Osama Bin Laden por el tema petrolero. No estamos exentos, la verdad, pero todo lo que tú dices es verdad y de hecho exactamente allí iba yo, vamos a las armas biológicas, que es a lo que está asistiendo hoy el ser humano, como una nueva amenaza precisamente a la seguridad de los estados. Esas armas biológicas, por supuesto, tienen origen desde antes de Cristo, desde que, imagínense, existía el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal, digamos que él fue el primer género del Homo, que habitó en Europa, que habitó en Oriente, que habitó en Oriente Próximo, en Oriente Medio, en Asia Central, entre 230.000 y 40.000 años antes de Cristo. Y bien, como lo decía su compañero, efectivamente este tipo de armas biológicas tiene más de 1.200 tipos de agentes biológicos. Entonces encontramos tipos biológicos como bacterias, tipos biológicos como virus, parásitos, hongos, toxinas, que precisamente tienen como fin hacer uso de todos esos agentes biológicos
para generar enfermedades e inclusive la muerte, no solamente a los seres humanos, sino también al medio ambiente. Y esto que hoy está viviendo el mundo, esta pandemia, pues es origen de esto. Lo que no tenemos todavía claridad es si allí hubo o no una intencionalidad, si realmente fue un error de laboratorio o si en realidad esto tuvo todo el dolo del caso y pues intencionalmente estamos así como estamos. Pero sí, efectivamente, Carlos, esa también es una nueva amenaza a la seguridad de los países. Muy bien, muchas gracias. Luego vienen, aquí me salto, el otro tipo de armas de destrucción masiva son las armas químicas, que precisamente son sustancias compuestas por cloro, por fósgeno, por gas mostaza, que se introducen en municiones para causar también pues la muerte al ser humano. Inclusive algunas de estas armas químicas fueron usadas en los campos de concentración de Hitler, cuando a la gente la metían en esas cámaras de gas y le rociaban precisamente el gas mostaza, ¿no? Ahí terminaba pues la gente absolutamente incinerada. Y las armas radiológicas, que son esas armas que utilizan uranio y pues también se utilizan como estrategia de ataque en caso de una guerra. Tenemos otra nueva amenaza, que es la delincuencia organizada transnacional. Y la delincuencia organizada transnacional se expresa de muchas maneras. Como ustedes pudieron evidenciarlo en la lectura, delincuencia organizada transnacional es trata de blancas, delincuencia organizada transnacional es trata de niños, tráfico de armas, narcotráfico y corrupción. La corrupción, digamos, como ese delito que es ejercido por la institucionalidad. Y digamos que donde más se devela que la institucionalidad hace parte o que es un actor protagonista en este tipo de amenazas es en la corrupción, ¿sí? Nosotros hemos asistido a una amenaza de estas, de delincuencia organizada transnacional, con el caso precisamente más grande de corrupción que ha habido a nivel latinoamericano, como es el caso de Brecht. María Jimena Duzán hizo precisamente un documental muy explicativo sobre cómo se tejió toda la estrategia para llevar a cabo el caso de Brecht en los distintos países de América Latina. Entonces, aquí también quiero que dediquemos unos minuticos a ver ese documental. Permítanme, por favor.¿Afecta a usted la corrupción? ¿Sabe cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta, primero que todo, al bolsillo.
por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2.
¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Continuamos con este tema en la próxima clase. De verdad que he querido detenerme sobre todo ejemplarizando cada una de estas amenazas para que veamos que esto es real y sobre todo para que entendamos esto cómo realmente sí tiene que ver con la vida diaria de cada uno de nosotros, de tal manera que estos no son temas ajenos a ninguno, a ninguno, a ninguno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? No, más bien como asustado. Sí, si nosotros no vamos por un mundo, y esa es la última amenaza que vamos a ver, por un mundo donde haya un Estado mucho más fuerte, donde logremos buscar una dinámica de cooperación en el sistema, donde más bien haya equidad y digamos que tratar de igualar los niveles de desarrollo de los países, pues no es un futuro promisorio, ¿no? Muy bien. Entonces nos vemos en 8 días para continuar con este tema. Voy a dejar habilitada la actividad hasta hoy a la medianoche para quienes no hayan alcanzado a hacer esta lectura, que es bien interesante, porque lo que más me interesa realmente es que hagamos la lectura para poder profundizar un poco más en este tema de las nuevas amenazas al orden y a la seguridad internacional. Gracias, profe. Profe, una cosa, ¿solamente toca hacer mención o toca explicar cada una? No, mención porque pues yo acá les estoy explicando, pero por lo menos que conozcan cuáles son. Y acá explicamos. Ah, ok. Bueno, entonces voy a habilitar hasta hoy a la medianoche. Señora. Qué pena interrumpirla. La próxima clase va a haber noticia porque yo hoy también vine como preparadita con el tema de las votaciones, pero pregunto. No, porque es que este es un tema muy largo, Arani. Entonces, las noticias las dejamos para, yo creería que las últimas 2 clases, para que acabemos este tema con éxito. Listo, profe. No, muchísimas gracias. A ustedes por toda su atención, por la participación. Me gusta mucho que participen, que opinen, que pregunten, nos hagamos preguntas. Muy bien. Un abrazo para todos. Nos vemos en 8 días. Lo mismo, buen día. Profe. Profe. Hola, Fabio. Buenos días. Buenos días, profe. Profe, es que la verdad tengo mala conexión. No te estoy escuchando bien. No sé qué dijiste. ¿Qué dije? No, ya me estaba despidiendo. ¿Te estabas despidiendo? Y que voy a ampliar la actividad hasta hoy a la medianoche, la de la semana 11. Hoy, ok, profe. Gracias. Nos vemos en 8 días para continuar con este tema. Chao, muchachos. Un abrazo.